Hola a todos, gracias por estar aquí, por estar conectados, también por suscribirse. Cuando ustedes se suscriben y activan la campanita, les van a llegar las notificaciones cada vez que subamos un video, una palabra, que querramos compartir algo con ustedes, pues les va a llegar esa notificación. Bueno, vamos a empezar, escuchemos la palabra que hoy el Señor tiene para nuestras vidas, pero oremos antes de... Señor, gracias por hoy tenernos aquí juntos. El escuchar tu palabra, Señor, nos alimenta, vivifica nuestro espíritu, nuestra alma y nos ayuda a crecer. Y ese es el objetivo, de crecer conforme a la plenitud de Cristo. Queremos, Señor, cada día ser maduros espiritualmente, que podamos avanzar a lo que está delante, avanzar a esa meta del supremo llamamiento. Hoy te pido que hables como tú sabes hablar al alma, al espíritu, Señor, para que podamos, Señor, cada día cambiar aquellas cosas, costumbres que no nos permiten avanzar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar del verdadero propósito de la iglesia. Y creo que en alguna ocasión todos nos hemos preguntado qué tan importante es la iglesia. ¿Es realmente indispensable asistir, pertenecer a alguna iglesia? Si no lo hago, ¿es pecado? ¿Moriré espiritualmente? Hay preguntas que se desprenden a partir de el verdadero propósito de la iglesia, y cuando sobre todo por alguna razón no hemos podido pertenecer, asistir, vienen preguntas como esta. Pues hoy vamos a desarrollar este tema de tal manera que podamos tener clara la misión, el propósito por el cual nosotros existimos. ¿Qué no es una iglesia? No es un edificio, no es una estructura, no son las 4 paredes donde muchas veces nos congregamos. Tampoco es un nombre, o como también se le conoce, una denominación. Existen muchas: asambleas, cuadrangular, iglesia de Dios, el lugar de su presencia, manantial. Nombres hay miles en cada ciudad, ¿cierto? Y sobre todo en las principales, y a nivel mundial ni se diga, ¿no? Conocidas como Hillsong, como Lakewood Church, y así cada una de ellas. Esos son los nombres o las denominaciones de las iglesias que pertenecen a una asamblea o que son también independientes. Tampoco lo es un club. No es un lugar donde hoy pertenezco. De hecho, años atrás estuvo muy de moda decir que éramos cristianos, porque las iglesias se han vuelto un poco más cool, mucho más aceptables, así que todo el mundo podía ir y pertenecer. Y muchas veces creíamos que eso era la iglesia, un club. Tampoco lo es una religión. ¿Listo? Yo creo que tengamos claro lo que no es para entrar ahora sí a estudiar lo que sí es, según lo que dice la Biblia. Efesios 1, verso 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces aquí vemos que el que da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia es Cristo, la cual es su cuerpo. Ese objetivo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y nosotros, al ser el cuerpo de Cristo, estamos conformados por miembros, como el cuerpo tiene manos, pies, dedos, uñas, ojos, cabeza, cuello, piernas. Así lo es la iglesia. Todos somos un miembro, ¿no? Y pertenecemos a ese cuerpo que es Cristo, además. Muy bien. El cuerpo de Cristo también está compuesto de 2 aspectos. El primero es la iglesia universal. Es la iglesia formada por todos aquellos que nos une una misma fe, un mismo Dios, un mismo espíritu, un mismo propósito. Y eso está en 1 Corintios 12, 13 al 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu. Entonces, la Iglesia Universal de Dios está formada por todos aquellos que mediante la fe y por la gracia hemos recibido a Jesucristo. ¿Listo? Llámense o llamémonos como nos llamemos. Me refiero a pentecostales, carismáticos, metodistas, reformados, calvinistas, wesleyanos. Hay muchas corrientes, pero todas ellas nos unen una misma fe, un mismo espíritu. El segundo aspecto que se desprende es el de la iglesia local. Está descrita en Gálatas 1, los primeros 2 versículos. Dice: Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias. Por eso Pablo le dice a todas las iglesias. Y estos son las iglesias locales. Todas las personas que pertenecen a la Iglesia Universal buscan afinidad con un grupo de personas donde buscar compañerismo, donde ser edificadas, donde ser mentoreadas y donde ser pastoreadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar ahora sí de nuestra iglesia local, Hogares. Hogares, recuerden, nace en plena pandemia. Ya llevamos 1 año y 2 meses que empezó Hogares, y eso fue una bendición porque nace en un momento de pandemia. Cada uno de nosotros estábamos en una iglesia, pero al ver la necesidad de que muchas personas necesitaban ser mentoreadas, ser pastoreadas, entonces quisimos hablarles empezamos cada 8 días, nos reuníamos y comienza con un grupo de personas desde diferentes partes del mundo a compartir lo mismo que queremos, que es orar los unos por los otros, hablar de Dios, hablar de su amor, de su perdón, de su gracia, y esto hace que hayan cosas en común. Por supuesto, Hogares tiene una visión, una misión, como todas las iglesias locales del mundo. Y nuestra visión y declaración de propósito está basada en Hechos capítulos 2, 42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Así que, de acuerdo a Hechos capítulo 2:42, el propósito de la iglesia debe ser esto. Y esto me refiero de la iglesia universal. Sin embargo, hemos adoptado que este sea nuestro propósito también como iglesia local. Y lo primero que dice ahí es: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recordemos que Jesús, una vez se va al cielo, les da autoridad y potestad a los discípulos para que ellos empiecen a llevar este evangelio a todas las naciones, ¿no? Les dice: vayan y hagan discípulos. Entonces ellos tenían la doctrina de Jesús, la doctrina que Jesús les había dado. La famosa sermón del monte empieza a ser redistribuido, copiado, una vez más repetido, predicado, de tal manera que todos supieran en qué se basaba la doctrina del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces la iglesia debe enseñar la doctrina bíblica a fin de que podamos arraigarnos en la fe y no seamos llevados por cualquier viento falso, una doctrina falsa. Por ejemplo, Efesios 4:14, Pablo le escribe a la iglesia: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso, entonces, nosotros o la iglesia enseña la sana doctrina, la doctrina que nos une y aumenta nuestra fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, la iglesia provee un lugar, un espacio de compañerismo para todos los creyentes. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Instruirse también unos a otros, eso está en Romanos 15:14. Ser benignos, misericordiosos unos con otros, Efesios 4:32, y animarse unos a los otros, está en Primera de Tesalonicenses 5:11. Pero lo más importante es amarse
los unos a los otros. Eso está en 1 Juan 3:11. Así que ese lugar de compañerismo, cuando nos reunimos, en este caso, los que podemos y estamos cerca, podemos reunirnos físicamente, ayuda a que podamos compartir nuestras alegrías, pero a veces también nuestras tristezas. Y cuando no se puede físicamente por las distancias, pues lo hacemos virtualmente, nos reunimos, oramos. Yo personalmente llamo a los hombres y les digo cómo están, cómo va la semana, cómo van las cosas en el trabajo, y ellos abren su corazón. De esta manera ellos también son liberados. Esto hace parte el hacer iglesia, ¿no? Lo tercero que nos dice ese versículo es que celebraban la cena del Señor. Así que la iglesia también debe ser un lugar donde los creyentes comparten recordando la muerte de Cristo, su sangre derramada por nosotros. Y esta, digamos que orientación es hecha por el apóstol Pablo en la carta a los 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que el concepto del partir el pan conlleva también a la idea de compartir juntos, de poder juntos celebrar y recordar. Por eso oramos por los alimentos cada vez que nos sentamos a la mesa. Ahora, recordemos que hogares, la iglesia, tiene en sí misma una misión, y es que cada hogar, cada familia sea una iglesia, sea un lugar donde se adore, sea un lugar donde se celebre y se ministre la Santa Cena. El sacerdote del hogar puede ministrar la Santa Cena. Él puede, con su familia, tomar el pan, partirlo, bendecirlo y decir: recordemos que este es el cuerpo de Cristo, el cual una vez fue entregado. Podemos, cuando tomamos la copa, tomamos el vaso, decir: recordemos por unos minutos y hagamos conciencia de que esta es la sangre de Cristo. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, no solamente recordamos la muerte, el sacrificio de Cristo, sino también la segunda venida del Señor. Eso es lo que hacemos también con la cena, anunciamos. Pero el otro propósito es que compartimos. Reímos juntos, contamos historias alrededor de la mesa, contamos también aquellas cosas que no van tan bien. Podemos decir: ¿cómo vas con tus cosas? Es un espacio y un lugar donde finalmente compartimos unos con otros, pero cumplimos también el mandato del Señor. Y lo último que dice el versículo de Hechos es que oraban. Era una iglesia que promovía la oración, enseñaba la oración y practicaba la oración. Y eso hacemos en hogares. En hogares nos reunimos los lunes a las 6 de la mañana y el último día de cada mes para entregar el nuevo mes que viene, cerrar el mes. Y lo hacemos inclusive a nivel de toda Latinoamérica, o estamos orando todos los países de Latinoamérica, de tal manera que cada día le es entregado a un país diferente. Y Colombia le corresponde los 30 de cada mes. Así que nos unimos a cierta hora y oramos. Pero también cada lunes a las 6 de la mañana presentamos la semana. Y oramos los unos por los otros. No solo yo oro, no solo el liderazgo ora. Estamos enseñando a los miembros de la iglesia que pueden orar. A veces creemos y tenemos un mal concepto de que solo oran los pastores, solo oran los líderes y yo no puedo orar. No, de hecho hemos descubierto personas que tienen un momento tan espectacular con el Señor mientras oran, porque la oración nace del corazón. Cuando Pablo y Pedro estuvieron en muchas ocasiones presos en la carta a los filipenses, mientras Pablo le escribía a los filipos, les dice: preso en el Señor. Él estaba preso y dice: agradezco sus oraciones porque sé que gracias a sus oraciones me mantengo
con buen ánimo. Lo mismo Pedro. Mientras Pedro fue encarcelado, la iglesia estaba unánime, ferviente, orando, y de repente las puertas de la cárcel fueron abiertas. ¿Ven? Entonces, orar juntos trae resultados en el ambiente espiritual, pero también en el ambiente físico. Filipenses 4, versículos 6 al 7, nos anima Pablo a orar y dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vemos que la oración produce esto: estar en paz, y una paz que, a pesar de que muchas veces decimos no hay por qué estar tranquilos, el mar está embravecido, el barco se está empezando a hundir, eso es lo que pasa cuando oramos juntos. Hay paz, no la entiende el mundo, es incomprensible para muchos, pero esa es la paz que trae cuando oramos en comunidad. Otra comisión no está ahí en Hechos, capítulo 2, verso 4, pero lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20 y en Hechos 1, 8. Es la comisión de proclamar el evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros le hablamos a otros de Jesús, cuando nosotros oramos con otros, les compartimos, los discipulamos, les instruimos, les enseñamos, les ayudamos en su proceso a avanzar. Entonces es aquí donde la gran comisión, como es conocida, empieza a hacer su efecto. Entonces invitamos a otros a que vengan, escuchen esto. Le compartimos, por ejemplo, en nuestro caso, les compartimos el link. Escucha la palabra de este fin de semana, escucha este pensamiento, únete a nosotros en este devocional. Oye, te invitamos a orar. Ahí yo estoy proclamando el evangelio de salvación a través de Jesucristo. La iglesia es llamada a ser un faro de luz. Recordemos, ustedes son la luz del mundo, le dijo Jesús a las multitudes y a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. Así que si nosotros como iglesia estamos en un lugar de posición, podemos alumbrar y guiar a otros al camino del Señor. Otro propósito está en Santiago 1:27. Miren lo que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que la iglesia está también para ayudar a otros, a los necesitados. Nosotros en varias ocasiones hemos ayudado con mercados, hemos ayudado con útiles escolares. Nos dirigimos a esos lugares. Cada vez que ustedes siembran en la iglesia, gran parte del presupuesto es destinado precisamente a esa extensión. La iglesia se sostiene por cada una de sus donaciones. Nosotros pagamos plataformas mensuales. La iglesia todo el tiempo está en búsqueda de nuevas adquisiciones que ayuden a que el evangelio llegue a diferentes partes donde no pueden, donde no hay una iglesia, y la única manera de congregarse puede ser esta. Así que la iglesia ayuda a esos lugares, a esas personas, con la misericordia, con también extendiendo la gracia, ¿no? Ahora, la iglesia, hogares, tiene unas actividades en la semana que ayudan a ese crecimiento, que ayudan a entender para qué nosotros estamos y pertenecemos a la iglesia. Por ejemplo, ya les dije, los lunes a las 6 de la mañana nos reunimos en la oración. Los martes a las 7 de la noche tenemos los procesos de formación. Y aquí es donde aprendemos a soltar cargas, a ir más livianos, pero también somos instruidos en lo que somos o nuestra identidad en Cristo Jesús. Los miércoles a las 7 de la noche estudiamos la palabra, eso hacemos. Entonces hacemos estudios de la palabra o talleres, 2 talleres al año, donde somos instruidos en la doctrina, aprendemos de la palabra y no cometemos tonterías, bobadas, cuando a veces decimos la Biblia dice, o creemos que Dios ha dicho tal cosa cuando en realidad no la ha dicho. Simplemente la hemos escuchado y la repetimos. Pero cuando estudiamos la palabra somos instruidos y no somos llevados como una rama seca que es llevada
por donde el viento quiere soplar, ¿no? Entonces la iglesia equipa a los creyentes. La iglesia es un lugar de entrenamiento. Sí, es un hospital. Y vienen los heridos, vienen las personas vueltas a nada y son ayudadas, reconfortadas, vendadas sus heridas y son levantadas. Pero también es un campo de entrenamiento. Así como existen los campos de entrenamiento militar, en la iglesia se entrena al creyente para los nuevos tiempos, para las cosas que vienen. Necesitas ser entrenado en todas las áreas. Necesitas ser puesta con toda la armadura que habla Pablo en Efesios para que puedas enfrentar los dardos del maligno, para que puedas enfrentar los principados, potestades. Eres un guerrero en potencia y no lo sabes. Así que ese es el verdadero propósito de la iglesia. Y ustedes pensaban que la iglesia era un club. Ustedes pensaban que la iglesia era las cuatro paredes. Desde la casa, desde el hogar, todos somos y hacemos iglesia. Así que los invito para que de aquí en adelante ustedes ya no piensen dos veces, ni vacilen dos veces en pertenecer, en ser parte en congregarse. Si no lo pueden hacer físico en una iglesia que esté cerca a sus casas, lo pueden hacer virtual. Hoy en día son muchas las iglesias. Y en este caso, Hogares es una iglesia que también es virtual. Por supuesto, los que estamos cerca, pues compartimos de vez en cuando. Hacemos almuerzos, cenas, buscamos momentos, espacios para compartir juntos, orar juntos y crecer juntos. Ese es el verdadero propósito. Yo espero que usted que hoy me está escuchando pueda de aquí en adelante recapacitar y decir: necesito pertenecer a una iglesia local porque sé que de esa manera voy a crecer. Uno solo se enfría. Dice la palabra que ¿cómo se calentará uno solo? Pero dos pueden buscar calor entre sí, ¿verdad? Cordón de tres dobleces difícilmente se puede romper. Así que necesitamos de los demás. Jesús siempre fue enfático en decir: amen a Dios, pero amen a su prójimo. Y por eso para Dios es importante que cada miembro no sea un ente por ahí divagando por el mundo, sino que todos estemos unidos a ese cuerpo que es Cristo Jesús. Amén. Oremos para que el Señor nos ayude cada día a entender esto. Si entendemos el propósito de la iglesia, entonces vamos a poder hacer lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. O sea, para lo que fuimos diseñados. Gracias, Dios, por hablarnos y por esta palabra, este mensaje que trae transformación. No queremos solamente llenarnos de prédicas y de palabras cada 8 días, sino en realidad queremos, Señor, ser movidos a lo que dice tu palabra. Queremos que haya acción, que haya transformación, que haya una revolución en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, para que podamos salir y anunciar ese evangelio. Así que hoy, Señor, entiendo que ser parte de la iglesia es también parte de tu propósito. Tú quieres que yo pertenezca, que yo me congregue, porque de esa manera crezco. No estoy solo. De esa manera puedo cuidarme las espaldas con mis hermanos, puedo orar los unos por los otros, y como dice tu palabra, el que esté enfermo llame a los ancianos de la iglesia. Es ahí donde puedo llamar a alguien y decir: necesito ayuda porque estoy enfermo, porque estoy desanimado. Te pido que me ayudes a entender, Señor, que pertenecer a una iglesia hace parte de tu propósito y de tu plan. Hoy bendigo a Hogares. Bendigo cada familia, Señor, que se congrega, que se conecta a la oración, que está en los procesos de formación, que estudia con nosotros la palabra, Señor, para que sean, Señor, también cada día desafiados a seguir haciendo iglesia desde sus casas, que haya una transformación desde sus hogares y que seamos esa iglesia que tú has llamado a ser, Señor, que pertenecemos a una iglesia universal, pero que desde nuestras iglesias locales sumamos al progreso del reino de los cielos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo a todos, que el Señor les continúe bendiciendo y un feliz fin de semana.